No era una coincidencia, no lo era en absoluto. La ventisca aullaba entre los abetos como 1000 silbidos largos, desgarrando la quietud de las montañas. En las tierras altas del norte de España, la noche de invierno caía rápida y densa, tragándose el sendero solitario que conducía al refugio de madera de Tomás Rivas. Una fuerte nevada caía sin cesar, cada copo grande golpeando con fuerza el parabrisas de su SUV gris oscuro. Tomás redujo la velocidad del vehículo, sus manos agarrando el volante con fuerza, sus ojos forzándose contra las luces altas que eran constantemente devoradas por la furiosa ventisca. Habían pasado 4 años desde que dejó la ciudad, cerrando la puerta a todo su ruido y luces brillantes, alejándose de su papel como millonario de la tecnología para encontrar el silencio en lo profundo del bosque. Aquí ya no era un nombre en las páginas de revistas financieras, solo un hombre que vivía en reclusión, aprendiendo a existir entre la quietud y la nieve blanca. Mientras el SUV se arrastraba por una pendiente empinada y traicionera, un sonido débil perforó el rugido de la tormenta y llegó a la cabina del coche. Tomás se congeló. Apagó la radio y bajó la ventana una estrecha rendija. El frío le cortó la piel como una cuchilla, pero en medio del viento afilado, lo escuchó más claramente. Un bebé llorando, débil, desigual, y sonaba como 2 voces. Sin dudarlo, encendió las luces de emergencia y puso el freno de mano. Con una linterna en la mano, salió, instantáneamente golpeado por el viento, su aliento convirtiéndose en delgadas nubes blancas. Cada paso se hundía profundamente en la nieve fresca, hasta la mitad de la pantorrilla. El haz de luz se movió en arcos lentos, hasta que aterrizó en una figura pequeña y acurrucada al lado de la carretera. Era una mujer envuelta en una manta delgada y empapada, cuyos bordes se habían congelado. En sus brazos acunaba a una niña. Otra estaba torpemente envuelta en un suéter demasiado grande. Su cabello oscuro estaba enredado y apelmazado con nieve, sus mejillas pálidas por el frío. Sus ojos abiertos tenían la mirada asustada de un pájaro pequeño acorralado. Cuando el haz de la linterna cayó sobre ella, se encogió, agarrando a las 2 bebés más fuerte contra su pecho, dando medio paso hacia atrás. Sus labios, azulados por el frío, temblaron mientras susurraba. «No, no te acerques». Su voz temblaba, en parte por cansancio, en parte por agotamiento. Sus delgados hombros temblaban con cada respiración. Sin embargo, ella protegía a las niñas por completo. Tomás se detuvo a unos pasos de distancia, agachándose para que sus ojos se encontraran, su tono bajo y constante. «Soy Tomás Rivas. Es peligroso aquí afuera. La nieve seguirá cayendo toda la noche. Déjame llevarte a un lugar seguro». Ella miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera aparecer de repente. Su respiración era rápida. Su mirada nunca dejaba su rostro. «¿Tú? No eres uno de sus hombres, ¿verdad?» «No». La respuesta de Tomás fue firme, sin un momento de duda. «Simplemente vivo en estos bosques». Ella se quedó en silencio durante varios segundos, sus brazos entrelazados tan fuertemente alrededor de las bebés que sus nudillos se habían vuelto blancos. Lentamente, Tomás se quitó su pesado abrigo, dando un paso adelante sin tocarla. «Voy a envolverte con esto a ti y a las bebés para que no tengan frío. Nada más». Ella lo miró durante un largo momento, como si sopesara el miedo contra el instinto de sobrevivir. Por fin, el frío penetrante y los débiles llantos de las niñas vencieron.
Ella asintió levemente y con cansancio. Tomás rápida pero suavemente cubrió a las tres con el abrigo. Luego juntó a las bebés contra su pecho para compartir el calor de su cuerpo. Apoyándola, la ayudó a ponerse de pie. Sus pasos eran vacilantes, sus piernas rígidas por el frío, pero sus brazos nunca aflojaron su agarre sobre las niñas, incluso con su apoyo. Abrió la puerta trasera, la ayudó a entrar y colocó a las bebés entre ellos, envolviéndolas en una manta extra del maletero. Los calentadores de los asientos se subieron al ajuste más alto. Tomás regresó al asiento del conductor y dio la vuelta al SUV en medio de la tormenta. El viaje de regreso fue una batalla. El viento lateral golpeaba el vehículo, los neumáticos patinaban sobre el hielo escondido bajo la nieve. De vez en cuando, miraba por el espejo retrovisor y veía que ella todavía estaba despierta. Sus ojos ya no estaban desorbitados por el pánico, sino fijos en las bebés, cepillándoles las mejillas con los dedos, para asegurarse de que todavía estaban calientes. Cada vez que lo hacía, las manos de Tomás se apretaban un poco más en el volante. Por fin, el cálido resplandor amarillo de las luces del porche de su refugio perforó la densa cortina de nieve. Se detuvo en los escalones, salió rápidamente y abrió la puerta. Llevando a las bebés primero, las colocó en un banco acolchado cerca de la chimenea antes de regresar para guiarlas sobre el umbral. Dentro, la habitación de madera estaba impregnada del débil aroma a resina de pino. Tomás arrojó unos troncos frescos a la chimenea. Las llamas se avivaron, derramando una luz dorada en el espacio y alejando el frío. Ella se sentó junto a las bebés, desenvolviendo apresuradamente la manta para ver cómo estaban. Sus llantos se calmaron, reemplazados por una respiración constante. Se inclinó para besar cada pequeña frente, sus manos aún temblorosas, pero su mirada se suavizó. Tomás fue a buscar 2 cestas de mimbre forradas con toallas secas, colocando a las bebés dentro cerca del fuego. No le hizo ninguna pregunta. En este momento, lo único que importaba era el calor y el regreso de la respiración constante en esos pequeños pechos. Afuera, la ventisca todavía se enfurecía contra el porche. Pero dentro se había construido un refugio, y Tomás supo que a partir de este momento lo protegería a toda costa. Un pasado revelado. El fuego en la chimenea ardía alto, una luz naranja dorada, bailando sobre las paredes revestidas de madera. La calidez gradualmente ahuyentó el frío afilado, como un cuchillo que se había aferrado a la mujer y a sus 2 hijas desde el exterior. Tomás se sacudió la nieve de su abrigo. Luego, colocó a las gemelas en cestas de mimbre forradas con suave forro polar. Con cuidado, las acercó al fuego, pero mantuvo una distancia segura. «Empezarán a entrar en calor aquí», dijo, su voz baja y constante. La mujer se sentó en el banco largo, todavía envuelta en su pesado abrigo. Sus manos se aferraban a las solapas con fuerza, como si soltarlas permitiera que el frío exterior se precipitara y lo tragara todo. Los ojos de Tomás la recorrieron, piel pálida, muñecas moteadas con hematomas como un mapa de largas noches soportadas. Dudó por un momento, luego dijo: «Tengo que ir a casa de mis vecinos un momento a buscar leche de fórmula y algunas cosas para las bebés. Está a solo medio kilómetro. Volveré rápidamente». Ella asintió levemente, la preocupación brillando brevemente en sus ojos, pero no preguntó nada. Afuera, la tormenta de nieve todavía arrojaba puñados de viento helado a su cara. Por suerte, el lugar de los Garcías estaba cerca, y siempre guardaban artículos para bebés para sus nietos.
10 minutos después, Tomás regresó con una bolsa grande, leche de fórmula, biberones, pañales para recién nacidos y algunas prendas nuevas para bebés. Entró rápidamente al porche, se sacudió la nieve de las botas y abrió la puerta. El calor salió como un abrazo. La mujer todavía estaba en el mismo lugar, sus ojos fijos en las cestas de mimbre. Cuando él dejó la bolsa sobre la mesa, ella levantó la vista. «Traje un poco de leche de fórmula y suministros», dijo, sacando cada artículo. «¿Sabes cómo preparar este tipo?» Ella esbozó una sonrisa débil pero genuina. «Claro, lo he hecho más veces de las que puedo contar». Tomás la dejó preparar los biberones ella misma, mientras se inclinaba para levantar a cada bebé. Él vislumbró los hematomas en su hombro, que descendían por debajo del cuello de su camisa. No eran del tipo que se obtienen de una simple caída. Eran las marcas de una mano violenta. Las gemelas comieron en silencio. Luego se quedaron dormidas de nuevo, sus pequeñas manos acurrucadas como si agarraran pequeños sueños. Tomás fue a buscar 2 mantas suaves de forro polar y las colocó suavemente sobre las niñas. «Todavía llevas ropa mojada. Podrías sufrir hipotermia. Te traeré algo seco para que te cambies». Su tono era firme, no dominante, sino más bien como una oferta que no podía ser rechazada. Ella dudó. Sus ojos vacilaron. Luego asintió. Tomás desapareció por el pasillo y regresó un momento después, con una camiseta de lana de manga larga, pantalones de tela suave y un par de calcetines de lana nuevos. «El baño está al final del pasillo a la izquierda. Hay agua caliente lista. Ve a cambiarte. Yo vigilaré a las bebés». Marisa, como le acababa de decir que se llamaba, se levantó, aún mirando a sus hijas como si se resistiera a irse. Tomás le dio una sonrisa débil. «Ve, están a salvo aquí». Cuando regresó, su piel tenía un rubor saludable por el calor. La luz del fuego iluminó su rostro, enfocando sus rasgos. Ojos castaños profundos, un mentón ligeramente puntiagudo, una nariz recta y elegante. Estaba seguro de haber visto ese rostro antes. «¿Cuál es tu apellido?», preguntó Tomás, manteniendo su voz casual. Ella levantó la vista, dudando. Luego dijo: «Marisa, Marisa Quintana». El nombre cayó en la habitación como una piedra. La respiración de Tomás se ralentizó. Conocía ese apellido. Bravo Quintana, un hombre con el que una vez se había asociado en un importante proyecto inmobiliario, solo para retirarse cuando descubrió el engaño y los tratos sucios. «Conocí a tu marido», dijo Tomás antes de que pudiera detenerse. Marisa se puso rígida al instante. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. La calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una tensión tensa y cautelosa. Sus dedos se apretaron en el borde de la manta. Los nudillos se pusieron blancos. Sus hombros se encogieron como si se preparara para el próximo golpe. Tomás reconoció esa reacción. Rápidamente, suavizó su tono, encontrando sus ojos. «Pero también sé qué clase de hombre es». Ella todavía estaba temblando, pero su respiración se ralentizó ligeramente. Miró a las gemelas dormidas, luego de vuelta a él, su mirada buscando alguna respuesta. Tomás no dijo más. Solo ajustó el forro polar alrededor de las bebés para que estuvieran más acurrucadas. Luego, se sentó en la silla frente a ella, dejando que el silencio entre ellos ardiera como el fuego en la chimenea. El juramento, la pálida luz de la mañana de invierno, se filtraba a través de las pesadas cortinas, esparciendo frías franjas doradas por el suelo de madera. La chimenea había sido avivada temprano.
El débil crepitar de los troncos quemándose se entrelazaba con la quietud de la habitación. Marisa se agitó, sus ojos abriéndose en un destello de desorientación. El techo de madera desconocido, el sillón junto a la ventana, el débil aroma a resina de pino en el aire. Este no era su dormitorio, ni ningún lugar de la ciudad. Se sentó con cuidado. La manta se deslizó de sus hombros. El instinto la instó a revisar a las bebés. Todavía dormían en sus cestas de mimbre, las mejillas calientes y rosadas, respirando de manera constante. Marisa rozó con la punta de un dedo cada pequeña mano antes de que el alivio pudiera instalarse por completo. Un suave sonido en la puerta la hizo sobresaltarse. Tomás entró, llevando 2 tazas de cerámica. El vapor se rizaba con el rico aroma a chocolate caliente. Se detuvo cuando vio que ella estaba despierta. «Ya te despertaste», dijo, su voz baja y sin prisas. «Hice un poco de chocolate caliente por si quieres». Marisa dudó, luego asintió. Aceptó la taza con ambas manos, sosteniéndola como una rara fuente de calor. Incluso con el calor envolviéndola, un rastro de cansancio persistía en su mirada. Tomás acercó el sillón al fuego y se sentó frente a ella. La luz mezclada del amanecer y las llamas delineó sus fuertes rasgos, tocados por un aire de distancia. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Lo suficiente, supongo», respondió Marisa, sus ojos aún fijos en las gemelas. Él se quedó en silencio por un momento, como si sopesara sus siguientes palabras. Luego, en un tono tranquilo pero deliberado, dijo: «Te reconocí anoche, no por habernos visto en persona, sino por tu apellido, Marisa Quintana». Su mirada parpadeó. La tensión apretó brevemente su rostro. «Hacía negocios con tu marido», continuó Tomás, un brillo de memoria en sus ojos. «Un importante proyecto inmobiliario, hace unos 4 años. Al principio, todo parecía perfecto. Terreno de primera, un plan claro, ganancias proyectadas masivas». Él soltó una risa corta y sin humor, del tipo que se burla de su propio recuerdo. «Pero luego vi discrepancias en los gastos, contratos secundarios inesperados, dinero que se desvanecía del fondo. Ocultó los libros, inventó excusas, y cuando exigí una auditoría, se enojó. Dijo que no confiaba en él». La mirada de Tomás se desvió hacia el fuego. «Me retiré inmediatamente después de eso. Naturalmente, lo llamó traición. Nunca más volvimos a hablar». Marisa escuchó en silencio, cada palabra añadiendo peso a sus hombros. «Sabía que era problemático», dijo Tomás, encontrando sus ojos de nuevo, «pero no me di cuenta de que podría hacer esto». Algo parpadeó en su expresión. Apretó su agarre en la taza de cerámica, luego la dejó sobre la mesa de madera. Sus dedos temblaron débilmente, no del todo por el frío. «No lo sabes», dijo con voz ronca, su voz baja. «Los problemas son solo la superficie». Ella respiró hondo, como si reuniera lo último de su coraje. Bravo controlaba todo. Mi teléfono, mis cuentas bancarias, mis amigos. Tenía que pedir permiso para ver a mi propia madre, y la mayoría de las veces, él decía que no. Leía mis mensajes, escuchaba mis llamadas, y se detuvo, tragando con dificultad. Me pegaba cada vez que pensaba que lo había desobedecido. Tomás no habló, pero su mano en el reposabrazos se apretó. Cuando estaba embarazada, me mantuvo en la casa. No me permitía ir a ningún lado, y nadie podía visitarme. Pensé, por el bien de las bebés, que lo soportaría, pero empeoró después de que nacieron. Su voz se quebró. Las trataba como posesiones, prueba para mantenerme atada a él.
Se volvió hacia el fuego, sus ojos rojos pero secos. Me fui porque, si me quedaba, un día me haría algo peor a mí o a ellas. El silencio se cernió sobre la habitación, roto solo por el crepitar de la leña y la suave respiración de las gemelas. Tomás se recostó, uniendo viejos fragmentos de Bravo en una imagen más oscura de lo que jamás había imaginado. Miró a Marisa. Su rostro era una mezcla de agotamiento y resolución. La mirada de alguien que había superado el miedo para proteger lo que más importaba, pero que no tenía un camino claro por delante. Y Tomás se preguntó, ¿haberla traído adentro anoche había sido simplemente un acto de rescate en la tormenta, o el comienzo de algo para lo que no estaba preparado? Afuera, la nieve caía en silencio constante, cubriendo los pinos. Dentro, su conversación había abierto una puerta. Ninguno de los dos estaba seguro de querer cruzar, pero ambos sabían que no podían pretender que no estaba allí. Una advertencia desde la ciudad. En un lujoso ático en el corazón de Madrid, Bravo Quintana se sentó detrás de un reluciente escritorio de nogal. La luz de las ventanas de suelo a techo se reflejaba en el traje perfectamente hecho a medida que llevaba, resaltando la imagen pulida que siempre mantenía para el público. Pero detrás de ese brillo, sus ojos eran de acero frío, entrelazados con arrogancia. En la pantalla de su ordenador se desplazaban los titulares de las últimas noticias digitales. Un titular audaz rezaba: exitoso empresario busca a su esposa desaparecida, preocupado por la salud mental y la seguridad de sus hijas gemelas. El artículo estaba lleno de declaraciones proporcionadas por el propio Bravo. Marisa era retratada como mentalmente inestable, propensa a las alucinaciones, y que se había escapado con las niñas durante un episodio de pánico incontrolable. Lo había planeado cuidadosamente. A los ojos del público, todavía era el marido preocupado, el padre devoto. Incluso instó a cualquiera que viera a Marisa a contactarlo a él o a las autoridades pertinentes de inmediato. Bravo sabía muy bien cómo el dinero y la imagen podían torcer la verdad. Cerrando de golpe su ordenador portátil, presionó el botón de llamada en el teléfono de su escritorio. «¡Entra!». La puerta se abrió y dos hombres grandes entraron. Uno era alto y de hombros anchos, con una barba tupida y ojos afilados y escrutadores. El otro era más delgado, con un auricular Bluetooth, su mirada parpadeando constantemente como si estuviera calculando. «Esta es la foto más reciente», dijo Bravo, deslizando una imagen por el escritorio. Marisa con un vestido de verano de un viaje a la playa el año pasado, sosteniendo a dos niñas recién nacidas en sus brazos. «¿Quiero que la encuentren antes del fin de semana?», preguntó el hombre barbudo. «¿Seguro que no ha salido del estado?». «Estoy seguro», respondió Bravo rotundamente. «Marisa no tiene dinero, ni amigos lo suficientemente cercanos como para ayudarla a largo plazo. Se esconderá en algún lugar familiar o en algún lugar fácil de pasar desapercibida». El segundo hombre habló. «Ya nos hemos puesto en contacto con dos oficinas de investigadores privados. Se coordinarán con nosotros usando dispositivos de rastreo y fuentes policiales locales». Bravo asintió, recostándose en su silla y agitando el vino tinto en su copa. En su mente ya podía ver el momento en que Marisa sería traída de vuelta, sus hijas de nuevo bajo su techo, y cómo le daría una lección por atreverse a irse. A más de 100 kilómetros de distancia, en el refugio de madera en las montañas, Marisa estaba doblando mantas para las gemelas cuando su teléfono zumbó. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Clara, su mejor amiga de la universidad.
alguien con quien no se había atrevido a contactar en meses por miedo a que Bravo la rastreara. Marisa miró hacia la puerta de la sala de estar, donde Tomás estaba apilando leña en la chimenea. Puso el teléfono en su oído, su voz apenas un susurro. «Clara». La voz de su amiga era urgente. «No hay tiempo para charlas. Tienes que tener cuidado. Él fue a la prensa diciendo que estás mentalmente enferma, que secuestraste a las niñas. Está en todas las noticias. Y lo que es peor, escuché de alguien en el negocio. Contrató a hombres de seguridad e investigadores privados para encontrarte». Las manos de Marisa se enfriaron, incluso en la cálida habitación. «¿Ya saben dónde estoy?» Clara dudó. «No estoy segura, pero recibió un chivatazo de alguien en Cerro de los Cedros. Estás cerca de allí, ¿verdad?» La pregunta fue como una aguja que pinchó la delgada pared de seguridad que Marisa había intentado construir. Se mordió el labio, mirando hacia las gemelas que dormían pacíficamente. «Marisa, escucha». Clara se apresuró. «Si todavía estás allí, o vete o escóndete mejor. No se va a detener». Marisa tragó el nudo en la garganta. «Lo sé. Gracias». Terminó la llamada lentamente, como si estirara los últimos segundos de quietud. Pero cuando se dio la vuelta, encontró a Tomás parado a solo unos pasos de distancia, sus ojos fijos. «Escuché lo suficiente para entender», dijo, su voz tranquila pero clara. Marisa parpadeó, tratando de medir su reacción. «¿Qué crees?» Tomás se acercó, con los brazos cruzados. «Creo que el peligro ya no es un tal vez. Se dirige hacia aquí». El fuego crujió en la chimenea, proyectando una luz cambiante en su rostro, acentuando las líneas duras y la resolución en sus ojos. «Bravo es el tipo de hombre que hará lo que sea para ganar», continuó Tomás. «Lo vi en los negocios, pero ahora no se trata de dinero. Se trata de control. Y no va a aceptar perderlo». Marisa se abrazó a sí misma, inconscientemente evitando un escalofrío a pesar del calor. «No quiero arrastrarte a esto». Tomás sacudió la cabeza. «Demasiado tarde. En el momento en que detuve mi coche esa noche, estábamos del mismo lado». Él miró por la ventana. La ventisca había disminuido, pero las pesadas nubes grises aún colgaban sobre los picos, como una advertencia de que algo más se estaba moviendo. Y él supo que a partir de ahora, cada sonido extraño, cada par de faros en la distancia, podría ser una señal de las sombras de la ciudad. Y supo que tendría que estar listo. Una nueva estrategia, fuera de la ventana, había dejado de nevar, pero las finas capas de hielo aún se aferraban obstinadamente al marco de madera. El cielo plomizo colgaba sobre el bosque como una pesada cortina. En la cocina, el débil silbido del agua hirviendo se mezclaba con el suave aroma del café. Marisa estaba de pie junto al mostrador, con los brazos fuertemente cruzados sobre sí misma. Había estado esperando a que Tomás terminara de servir el café, para poder decir lo que había pasado toda la noche pensando. El resplandor de la chimenea en la sala de estar no era suficiente para ahuyentar la sensación corrosiva de que quedarse aquí era un error. «Tomás», comenzó, su voz tranquila pero constante. «Tengo que irme». Él acababa de empezar a verter el café en una taza, y su mano se detuvo a mitad de movimiento. «¿Qué dijiste?» «Estoy agradecida por todo lo que has hecho, pero si me quedo aquí, él vendrá». Y tragó con fuerza. «Y no quiero arrastrarte a esto». Tomás dejó la taza sobre la mesa, sin responder de inmediato. Se encontró con sus ojos, su tono tranquilo pero firme.
Si te vas ahora, te encontrará de inmediato. Marisa abrió la boca para argumentar, pero él continuó. No digo esto para asustarte. Lo digo porque sé qué clase de hombre es. Una vez que se fija en un objetivo, cazará hasta que lo encuentre. Y si sales de aquí sola, no llegarás muy lejos. Ella se mordió el labio en silencio. En su mirada, pudo ver algo que no había notado antes. No solo hablaba como alguien que conocía a Bravo, sino como alguien que ya se había enfrentado a este tipo de adversario. «Puedo esconderme en otro lugar», insistió suavemente. «Con una amiga o...» Tomás sacudió la cabeza. «Estás más segura aquí. Tengo espacio, un sistema de seguridad y...» Hizo una breve pausa. «Tengo una manera de ayudarte». Marisa levantó la vista, sorprendida. ¿Ayudar? «Llamaré a Lucas», dijo Tomás, sacando su teléfono. «Es mi mejor amigo y un abogado que se especializa en casos de abuso doméstico. Nos guiará sobre cómo protegerte a ti y a las gemelas». Ella se quedó en silencio mientras él marcaba. En segundos, una voz masculina, profunda y constante, salió por el altavoz. «Tomás, has estado desaparecido durante semanas». «Estoy en casa», respondió Tomás, mirando a Marisa. «Y necesito tu ayuda, urgentemente». Lucas inmediatamente captó la gravedad en su tono, mientras Tomás resumía rápidamente la situación. Una mujer llamada Marisa Quintana, con sus hijas gemelas, huyendo de su marido abusivo, Bravo Quintana. «¿Bravo Quintana?», repitió Lucas. Su voz se agudizó. «Conozco el nombre. Mala reputación en ciertos círculos, pero es bueno ocultándolo». «Exacto», dijo Tomás. «Necesita protección legal lo antes posible». Lucas no dudó. «Muy bien, esto es lo que hacemos. Primero, reúnan pruebas. Tomás, usa tu teléfono para fotografiar cada herida que ella tenga, nuevas y viejas». Marisa retrocedió instintivamente, sus manos moviéndose para cubrir sus muñecas. La voz de Tomás se suavizó. «Tenemos que hacer esto para que el tribunal te crea y te proteja». Lentamente, ella asintió. Se movieron cerca de la ventana para una mejor luz. Tomás sostuvo el teléfono con firmeza, fotografiando cada hematoma en sus muñecas, su hombro y el débil rasguño a lo largo de su clavícula. «A continuación», continuó Lucas, «revisa su teléfono. ¿Algún mensaje de texto, correo electrónico o mensaje de voz de él? Especialmente amenazas». Marisa sacó un teléfono viejo, sus manos temblando mientras lo desbloqueaba. La bandeja de entrada aún contenía mensajes cortos y escalofriantes. «No puedes esconderte de mí. Recuperaré a mis hijas». Y otros más viciosos. «Guarda todo», instruyó Lucas. «Haz capturas de pantalla. Envía copias a un correo electrónico seguro. Idealmente, guárdalas también en una memoria USB». Marisa hizo lo que le dijo, con Tomás encontrando una memoria USB vacía en un cajón del escritorio y ayudándola a hacer una copia de seguridad de los archivos. «Empezaré a tramitar una orden de protección de emergencia», dijo Lucas. «Una vez que el tribunal la apruebe, la policía tendrá autoridad para arrestarlo si se acerca a una distancia establecida. Mientras tanto, no vayas a ningún lado sola y mantén tu teléfono contigo en todo momento». «¿Algo más?», preguntó Tomás. «Sí». Lucas pensó por un momento. «Si puede, debe escribirlo todo en orden. Fechas, horas, cada incidente de abuso. ¿Quién pudo haberlo visto u oído? Cuantos más detalles, mejor». Marisa escuchó, una débil chispa de resolución en sus ojos. Por primera vez en meses,
No se sentía del todo impotente. Cuando Tomás terminó la llamada, la habitación se quedó en silencio de nuevo. Él se sentó frente a ella, con los dedos entrelazados. Así que eso está resuelto. Te quedarás aquí, al menos hasta que Lucas termine el papeleo y el tribunal conceda la orden. Marisa miró del fuego a él. El miedo aún persistía en su mirada, pero ahora había algo más, una confianza frágil y en formación. Yo me quedaré, dijo suavemente, como una promesa. Tomás asintió levemente. En su corazón, la decisión se había tomado la noche de la tormenta de nieve. A partir de ahora, cualquiera que quisiera llegar a Marisa y a sus hijas, tendría que pasar por él primero. El refugio se fortalece. Esa mañana, el sol se arrastró sobre la cresta de las montañas, pero su luz se atenuó por un espeso manto de nubes invernales. El cielo colgaba bajo, de color gris plateado sobre el bosque de pinos, tan quieto que incluso el fuerte golpeteo de un pájaro carpintero resonaba lejos. Tomás se había levantado temprano. Hizo café, se puso su chaqueta para el frío y salió al porche. La nieve compactada crujió nítidamente bajo sus botas. No había dormido bien. Su mente había estado dándole vueltas a la advertencia de Lucas y a la noticia de Clara. Si iba a proteger a Marisa y a las gemelas, un simple candado de madera y unas pocas puertas no serían suficientes. Esa mañana, condujo hasta el pueblo. En la ferretería, compró 3 cámaras de seguridad infrarrojas, una nueva cerradura electrónica, tanto para la puerta principal como para la trasera, y un sistema de alarma inalámbrico que podía conectarse directamente a su teléfono. También compró unas luces con sensor de movimiento que se encenderían en el momento en que alguien pasara. Cuando regresó al refugio, Marisa sostenía a una de las bebés en sus brazos. La otra descansaba en una cuna improvisada forrada con una manta de forro polar. El cálido aroma de algo horneado flotaba desde la cocina. Ella levantó la vista al oír el sonido del motor. La sorpresa parpadeó en su rostro cuando vio el SUV cargado de cajas. ¿Qué compraste?, preguntó, saliendo al porche. Unas cuantas cosas para ayudarnos a dormir más tranquilos por la noche, respondió Tomás, levantando una caja y metiéndola. Estoy poniendo cámaras alrededor de la propiedad, cambiando las cerraduras e instalando un sistema de alarma. Marisa se congeló por un momento. La idea de que el peligro se acercara hizo que su pecho se tensara. Pero el tono tranquilo y objetivo de Tomás la devolvió al presente. Durante toda la mañana, Tomás trabajó afuera. Subió escaleras para montar cámaras en las 4 esquinas del refugio, ajustando cada lente para cubrir tanto el camino principal como los ángulos ocultos. Marisa ocasionalmente sacaba a las bebés al porche para que les diera un poco de luz solar pálida, entregándole una botella de agua o un trapo limpio mientras él trabajaba. Cada vez que bajaba de la escalera, con la nieve espolvoreando su abrigo y los dedos enrojecidos por el frío, Marisa sentía algo que no podía nombrar. Una calidez tranquila, como si la casa estuviera recuperando lentamente los muros protectores que ella pensó que había perdido para siempre. Al mediodía, Tomás había reemplazado el candado de la puerta principal con uno electrónico nuevo. Lo probó unas cuantas veces, satisfecho cuando el pitido de la alarma sonaba claramente cada vez que la puerta se abría. Ahora, si alguien intenta entrar, lo sabré de inmediato, dijo, sentándose en la mesa del comedor. Marisa colocó un tazón humeante de sopa de pollo frente a él. Es solo algo simple, pero espero que te guste. Tomás tomó una cucharada. Su expresión se suavizó. Está buena. No había almorzado así en mucho tiempo. El comentario parecía casual, pero hizo que Marisa se detuviera.
Se dio cuenta de que en todo lo que había hecho por ella y las gemelas, rara vez se mencionaba a sí mismo. Esta casa grande y tranquila debió haber estado en silencio durante años, desde que su esposa había fallecido. Mientras la pálida luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de madera, Marisa se ocupó de ordenar el refugio, lavar las mantas de forro polar, reorganizar el estante de especias en la cocina. No quería simplemente sentarse y esperar, ni sentirse como una carga. Afuera, unos pocos arbustos resistentes aún conservaban su verde bajo la nieve. Ella se puso un gorro de punto y una bufanda, saliendo a revisar los lechos de vegetales de invierno cerca de la cerca. Desde la ventana de su oficina, Tomás la vio inclinada sobre la tierra cubierta de nieve, cuidándola con tranquila paciencia. Le trajo recuerdos de su difunta esposa, Emilia, cuidando pequeñas parcelas de menta y col rizada en los inviernos más duros, solo para mantener algo vivo hasta la primavera. La atmósfera dentro del refugio estaba cambiando. La cocina a menudo llevaba el aroma a pan recién horneado o a guiso a fuego lento. La mesa del comedor ahora tenía un pequeño jarrón de ramitas de pino y escaramujos que Marisa había recogido cerca del arroyo. Los suaves arrullos y balbuceos de las gemelas comenzaron a llenar los espacios donde, antes, solo había habido el viento a través de los árboles. Lía y Rosa, que se habían mostrado inquietas cuando llegaron, se habían vuelto más contentas en los últimos días. Incluso comenzaron a sonreír cada vez que Tomás las cogía en brazos. Una tarde, Tomás se sentó en el sillón junto al fuego, Lía acunada en sus brazos, sus ojos redondos fijos en las llamas danzantes. Rosa descansaba en el regazo de Marisa, felizmente chupando su biberón. Tomás tocó suavemente la pequeña mano de Lía, sonriendo cuando sus dedos se enroscaron alrededor de los suyos. «Ahora confía en ti», dijo Marisa, su voz una mezcla de alegría y asombro tranquilo. Tomás se encogió de hombros, aunque la sonrisa persistía en sus labios. Los niños son inteligentes. Saben quién los protegerá. Marisa sostuvo su mirada un momento más. La luz del fuego pintó los rasgos de Tomás con una calma fuerte, como las nuevas cámaras y cerraduras que había instalado. Constante, discreto, pero siempre allí para proteger. Cuando las gemelas se quedaron dormidas, Marisa lavó los biberones en el fregadero de la cocina. Tomás se unió a ella, remangándose para enjuagar los platos junto a ella. Trabajaron en silencio, rotos solo por el sonido del agua corriendo y el suave crepitar de la leña de la otra habitación. «Gracias, Tomás», dijo Marisa en voz baja. «No solo por lo que hiciste hoy, por todo». Tomás se detuvo, encontrando sus ojos. «Lo estoy haciendo porque quiero, y porque...» Él respiró hondo lentamente. «Nadie merece vivir con miedo». Marisa se mordió el labio. La calidez se abría camino a través de los nudos helados de miedo en su pecho. No sabía lo que traería el futuro, pero esta noche, en este refugio, ella y las gemelas estaban a salvo, y alguien estaba verdaderamente de su lado. Afuera, el viento comenzaba a levantarse de nuevo, pero dentro, el fuego ardía constantemente, y la presencia de Tomás se sentía lo suficientemente fuerte como para mantener a raya las tormentas más frías. La confrontación final. Todavía sigues la historia. Si esta historia te encontró fuera de Soul Stories, te invitamos a casa, a donde cada historia conmovedora comienza con la verdad,
la esperanza y el corazón. Esa mañana, el cielo estaba pesado y oscuro, como si las montañas estuvieran tragadas por una manta de nubes espesas. Un viento frío soplaba entre los pinos, trayendo consigo un susurro escalofriante e inquieto. Tomás acababa de terminar de revisar el sistema de seguridad, cuando el timbre de la puerta principal sonó, un ruido agudo y discordante que destrozó la quietud. Frunció el ceño. Aquí, los visitantes eran raros. Por lo general, solo el cartero o un vecino que traía suministros. Echó un vistazo al monitor en el estante cerca de la puerta. En la pantalla, 4 hombres estaban parados afuera de la puerta. Llevaban abrigos oscuros, con los cuellos levantados para ocultar la mayor parte de sus rostros, pero sus ojos eran fríos y fijos en la cámara. En la cocina, Marisa sostenía a Lía, con Rosa descansando en la cuna. Ella aún no había notado nada inusual. Tomás se volvió hacia ella. «Quédate aquí, no salgas». Solo esas palabras fueron suficientes para que ella supiera que algo andaba mal. Tomás se puso su pesado abrigo, salió al porche y caminó por el camino cubierto de nieve hacia la puerta. La nieve de la noche anterior crujió bruscamente bajo sus botas. Cuando estaba a unos metros de distancia, uno de los hombres gritó en un tono fuerte y oficial: «Somos representantes legales. Tenemos una orden para que Marisa Quintana regrese». Tomás se detuvo, de pie, su mirada inquebrantable. «Déjeme ver la orden judicial». El hombre dudó brevemente. Luego esbozó una sonrisa delgada y burlona. «No es necesario. Tenemos autorización verbal de su marido». La frente de Tomás se levantó. «La autorización verbal no es legalmente vinculante. Si fueran realmente representantes legales, lo sabrían». Otro hombre dio un paso adelante, con voz aguda. «¿Quién se cree que es para bloquearnos?» Tomás no parpadeó. «Soy el dueño legal de esta propiedad, y no dejaré entrar a nadie sin una orden judicial o un oficial de la ley local presente». Un silencio tenso siguió. Una fuerte ráfaga barrió, esparciendo finos copos por el suelo. Los hombres intercambiaron miradas. Claramente no esperaban un desafío tan directo. El líder se encogió de hombros, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bien, pero recuerde esto. Volveremos, y la próxima vez no podrá detenernos». Tomás no dijo nada, manteniendo su mirada hasta que se dieron la vuelta y caminaron hacia un SUV negro estacionado más abajo en la carretera. El motor rugió, los neumáticos crujieron sobre el hielo antes de que el vehículo desapareciera en la curva. Se quedó allí un momento más, escuchando el viento a través de los árboles, asegurándose de que la zona estuviera despejada. Cuando regresó al refugio, Marisa lo estaba esperando en la puerta, con la cara pálida. «¿Quiénes eran?», preguntó, su voz temblando. «Nadie que necesites conocer», dijo Tomás, cerrando la puerta detrás de él y quitándose los guantes. «Solo un grupo que Bravo contrató, haciéndose pasar por representantes legales para presionarte». Los brazos de Marisa se apretaron sobre sí misma, como si contuviera un escalofrío. Él ha hecho esto antes. En ese entonces, cada vez que intentaba irme, enviaba hombres para seguirme, intimidarme, decirme que tenían derecho a llevarme de vuelta. La voz de Tomás era firme, pero constante con tranquilidad. Esta es una vieja táctica utilizada por hombres que se aprovechan de los vulnerables. Sabe que las personas que no están familiarizadas con la ley se asustarán y se rendirán, pero esta vez no te asustará. Marisa respiró hondo. Sus palabras aliviaron algo dentro de ella, aunque la imagen del SUV negro y esos 4 extraños la perseguiría durante las noches siguientes.
Al mediodía, Tomás estaba hablando por teléfono con Lucas. Su voz era tranquila, pero con un borde de acero. Acaba de enviar a un grupo de hombres a mi puerta. Afirmaron ser representantes legales, pero no tenían ningún documento. Eso es intimidación y suplantación de identidad, dijo Lucas de inmediato. Notificaré a la policía local y agregaré esto al expediente de Marisa. ¿Tienes imágenes de tus cámaras? Sí, las estoy enviando ahora. Tomás exportó el clip del nuevo sistema de vigilancia y se lo envió por correo electrónico a Lucas. El video mostraba la matrícula claramente, así como los rostros de los hombres, a pesar de sus intentos de esconderse. Bien, dijo Lucas. Esa es una prueba valiosa. Dile que se mantenga en calma. Cada truco que hagan se convierte en otra prueba para fortalecer su orden de protección. Esa tarde, Marisa estaba en la cocina haciendo sándwiches de queso a la parrilla para las gemelas. Tomás se detuvo, encontrando a Rosa en su trona, pateando los pies y sonriendo mientras su madre le daba de comer. La pacífica escena doméstica contrastaba bruscamente con la tensión de la mañana, un recordatorio de que esta casa tenía que seguir siendo un lugar seguro. Marisa, dijo Tomás, su voz baja pero más suave ahora. A partir de ahora, no importa quién venga, no abras la puerta, no salgas, a menos que yo diga que es seguro. Ella asintió, sosteniendo su mirada un momento más. ¿Siempre eres así de tranquilo? Una leve sonrisa tocó sus labios. No siempre. Solo he aprendido a no dejar que la gente vea cuando tengo miedo. Esa noche, Tomás hizo una revisión final del sistema de seguridad. Las cámaras funcionaban, las cerraduras respondían y la alarma estaba lista. Pasando por la sala de estar, vio a Marisa en la cuna cercana, una pequeña mano enroscada en el borde de su manta. Tomás se detuvo, sintiendo el cambio que habían traído a este lugar. Una vez, las tardes aquí se habían llenado solo con el sonido del viento y las sombras presionando en las ventanas. Ahora había la respiración constante de los niños, el olor a pan fresco y una mujer tratando de reconstruir su vida. Sabía que esos hombres regresarían y que Bravo podría intentar otras formas de presionar. Pero también sabía que a partir de ahora, cualquiera que quisiera llegar a Marisa y a sus hijas tendría que enfrentarse a él primero, y no tenía ninguna intención de hacerse a un lado. La victoria de la familia había nevado durante 3 días seguidos, enterrando cada camino para salir del pueblo bajo un manto blanco sin costuras. El refugio de madera se alzaba como una isla en medio de la quietud, rodeado de pinos silenciosos. Tomás estaba acostumbrado a un clima como este, pero para Marisa era la primera vez que vivía en un lugar tan tranquilo que podía escuchar el débil golpeteo de la nieve asentándose en el tejado. A veces, los únicos sonidos eran el crepitar de la chimenea o el alegre balbuceo de Lía y Rosa que rompían el silencio. Esos días transcurrieron lenta y sencillamente. Tomás se levantaba temprano para encender el fuego y preparar café. Marisa preparaba los biberones para las gemelas, luego se unía a él para el desayuno. Después, él paleaba el porche y revisaba las cámaras mientras ella lavaba ropa, horneaba pan o cocinaba guisos sustanciosos para el almuerzo. Una tarde, cuando la ventisca amainó, Tomás la invitó a salir al porche. Le entregó una taza de cerámica con chocolate caliente. La calidez se filtró por sus manos hasta su pecho. El aroma del chocolate se mezclaba con la débil fragancia de pino que flotaba en la brisa. «Nunca pensé que viviría en un lugar como este», murmuró Marisa, viendo la nieve flotar de lado ante el bosque. Tomás se apoyó en la barandilla, su mirada dirigida a la distancia.
Yo tampoco, dijo. Pero a veces la pérdida te obliga a alejarte de todo lo que una vez conociste. Ella lo miró, lista para preguntar más, pero algo en su mirada lejana la hizo detenerse. Entonces él habló primero. Mi esposa, Emilia. Su voz bajó, casi como si el viento pudiera llevársela. Murió hace 4 años en un accidente de coche. Volvíamos a casa de una recaudación de fondos. Me marché con solo unos rasguños, pero ella se detuvo, los ojos aún en los árboles cubiertos de nieve. Vendí mis acciones en la compañía, dejé la ciudad. No quería ver las calles, los edificios por los que solíamos caminar juntos. Todo allí se sentía como un cuadro partido por la mitad. Marisa agarró su taza con más fuerza. Un dolor brotó en su pecho. Sabía cómo la pérdida podía abrir un espacio en ti que nada podía llenar. Lo siento, dijo suavemente. Los ojos de Tomás se suavizaron cuando se encontraron con los de ella. No lo sientas. Solo quiero que entiendas por qué vivo de esta manera. No es porque tenga miedo de la gente. Es porque no puedo soportar volver a perder algo importante. En ese momento, Marisa se dio cuenta de que había un hilo frágil entre ellos, nacido de que ambos sabían lo que significaba perder una parte de ti mismo. Esa tarde, Tomás se sentó a leer junto al fuego, mientras Marisa se acomodaba en el sillón a su lado, con Lía en sus brazos. Rosa dormía en la cuna. La luz del fuego proyectaba un cálido dorado sobre las paredes de madera. Marisa lo miró. Desde el día en que se conocieron, no lo había visto perder la compostura, sin importar la tensión. Tenía una forma de hablar poco, pero lo suficiente como para hacerte sentir segura. Tomás, comenzó con vacilación. Él levantó la vista. ¿Qué pasa? Nunca nadie nos ha tratado a mí y a mis hijas de la manera en que tú lo haces. Él cerró su libro, apoyando un codo en el reposabrazos. ¿Quieres decir que no te respetaban antes? Ella se quedó en silencio por un momento. Afuera, el viento silbaba en la ventana. Bravo no solo controlaba todo lo que hacía, me hizo creer que no valía nada, que si lo dejaba, no sobreviviría. Y cada vez que me resistía, su voz flaqueó, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Usaba la violencia para darme una lección. Tomás no habló de inmediato. Su mirada era profunda, constante. Ya no estás allí, Marisa, y nunca más se le permitirá ponerle una mano encima a ti o a las niñas. Palabras simples, pero la forma en que presionó cada una en el aire la hizo sentir protegida, como si estuviera detrás de un muro inquebrantable. En los días que siguieron, encontraron un ritmo compartido. Tomás arregló una bisagra suelta en la ventana. Marisa cosió cortinas rotas. Cenaron juntos, a veces intercambiando pequeñas historias. Tomás le contaba sobre un viaje de campamento universitario con amigos. Marisa compartía las mañanas que había pasado enseñando a tiempo parcial antes de que nacieran las gemelas. Las niñas se encariñaron más con Tomás. Cuando las cogía en brazos, Lía sonreía, mientras que Rosa se aferraba a su camisa, como si nunca la fuera a soltar. Una tarde, él se agachó para jugar a cucú tras, y ambas estallaron en risitas. El sonido se derramó en cada rincón del refugio. Marisa miraba desde la puerta de la cocina. Una pequeña sonrisa privada aliviaba el peso en su pecho. Pero las noches tranquilas no podían borrar todas las sombras. A veces, en medio de la noche, Marisa se despertaba con el corazón latiendo con fuerza al oír el sonido del viento golpeando la ventana, con miedo de que fueran pasos o el resplandor de los faros que señalaban que Bravo las había encontrado. Tomás se dio cuenta. No hizo preguntas,
pero cada vez que la veía despierta, avivaba silenciosamente el fuego y le dejaba una taza de té de manzanilla humeante sobre la mesa. Una noche, mientras la nieve se hacía más densa afuera, el teléfono de Tomás zumbó con un mensaje de Lucas. A salvo por ahora, pero he oído que Bravo está intentando sobornar a alguien en el pueblo. Ten cuidado. Tomás lo leyó, pero no se lo dijo a Marisa. Todavía no. No quería romper la frágil calma que habían construido. Aún así, sabía la verdad. Esta paz no duraría para siempre, y cuando terminara, él estaría aquí, en esta casa, interponiéndose entre ella y cualquier tormenta que viniera después. El final, inesperado. El cielo de la montaña era de un gris pizarra. Esa mañana, nubes densas colgaban bajas sobre el valle como losas de piedra. El aire era inquietantemente quieto, sin viento susurrando entre los pinos, sin canto de pájaros. En la cocina de madera, Marisa acunaba a Lía y Rosa cerca, alisando su fino cabello, pero sus ojos traicionaban la inquietud que se oprimía en su pecho. En la sala de estar, Tomás se sentó frente al monitor de seguridad, pasando por las imágenes de las cámaras alrededor de la propiedad de Samuel Ortiz. Entonces, la imagen de la puerta principal lo dejó sin aliento. Contra la extensión blanca de la nieve, 4 SUV negros se arrastraron cuesta arriba en una línea lenta y deliberada. Los neumáticos rechinaron sobre el hielo, dejando largos rastros grises. Sus cejas se fruncieron. Su voz bajó. Casi un gruñido. «¡Él está aquí!» La cabeza de Marisa se levantó de golpe. Las palabras la golpearon como un puñetazo, exprimiendo el aire de sus pulmones. Agarró a las niñas con más fuerza, el instinto gritándole que se escondiera. Pero antes de que pudiera moverse, Tomás ya estaba de pie, abriendo la puerta principal. Salió al porche, su ancha figura bloqueando la vista desde el interior. El profundo rugido de los motores se acercó. El SUV principal se detuvo justo antes de los escalones, rociando fragmentos de hielo por todo el porche. La puerta se abrió. Bravo salió. Llevaba un abrigo largo y negro, el cuello levantado para ocultar parte de su rostro, pero sus ojos, afilados, brillando con malicia, se veían claramente. Una media sonrisa torcida tiró de sus labios, no de alegría, sino de retorcida satisfacción al ver un rostro familiar en estas circunstancias. «Vaya, vaya». Su voz era áspera y prolongada. «No esperaba encontrarte tan lejos en este agujero de montaña». Tomás se quedó inmóvil, con los ojos tranquilos pero profundos, como un lago antes de una tormenta. «Esta vez, Bravo, no obtendrás el final que quieres». Bravo soltó una risa seca y quebradiza. «Estoy aquí para llevar a mi esposa a casa. Esto es entre nosotros. No te concierne». «Ella no es tu propiedad», dijo Tomás con calma, «y nunca más volverás a tocarla, a ella ni a las niñas». Bravo se acercó, con la voz baja pero goteando amenaza. «Siempre te gustó jugar al héroe, pero recuerda, hemos trabajado juntos antes, sabes de lo que soy capaz. Y yo también sé exactamente qué clase de hombre eres», dijo Tomás, su tono cortante. «Y no te dejaré ir esta vez». 4 guardaespaldas salieron de detrás de Bravo, con hombros anchos, ojos fríos, abriéndose en un semicírculo. Su presencia se adelantó como un muro negro. Desde justo detrás de la puerta entreabierta, el corazón de Marisa latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La vista de Bravo hizo que todo su cuerpo temblara. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de las niñas. La mirada de Bravo
se deslizó hacia la puerta. Los labios se curvaron. Ella está ahí dentro, ¿verdad? ¿Por qué esperar? Entrégala. Tomás se cruzó de brazos, plantado como un pilar en una tormenta. No. El aire se espesó. Un guardia se movió, tratando de apartar a Tomás. Tomás agarró el brazo del hombre y lo empujó un paso hacia atrás. Otros dos se acercaron por los lados. Bravo avanzó, sacando una pistola de su abrigo. El cañón negro apuntó directamente al pecho de Tomás. «Muévete. No me obligues a hacerte daño». La mirada de Tomás no parpadeó. «Si es entre ser lastimado y dejarte acercarte a ellas, aceptaré el golpe». Marisa no pudo quedarse escondida. Salió al descubierto, sosteniendo a sus hijas con fuerza. Su cara estaba pálida, pero sus ojos se fijaron en Bravo. El miedo y la furia se mezclaron. «¡Vuelve adentro!» La voz de Tomás se quebró como una orden. Los ojos de Bravo se estrecharon. Su sonrisa se volvió cruel. «¿Todavía te escucha?» Interesante. Un guardia se abalanzó, agarrando el brazo de Tomás. Tomás giró, bajó su peso y se soltó con fuerza, haciendo que el hombre se tambaleara. Otro puño se estrelló contra sus costillas, sacándole el aliento, pero sus botas se mantuvieron firmes en la nieve. Bravo se adelantó, golpeando a Tomás con la culata de la pistola en el hombro. Algo se rompió en el músculo con un fuerte crujido. Un dolor punzante le recorrió el brazo. Sangre caliente comenzó a filtrarse bajo su abrigo. Aún así, Tomás no cedió. Empujó la muñeca de Bravo con fuerza, desviando el cañón. Luego la torció bruscamente, obligándolo a aflojar el agarre de la pistola. El porche estalló en caos, botas resbalando sobre el hielo, respiración áspera, gruñidos de esfuerzo, el golpe de cuerpos contra la madera. Bravo retrocedió, sonriendo. ¿De verdad crees que puedes detenerme, Rivas? La respiración de Tomás era entrecortada. Gotas rojas manchaban la nieve. El tiempo suficiente para terminar esto. Un repentino lamento de sirenas partió el aire. Cuesta abajo, las luces rojas y azules brillaron a través de los árboles. Un SUV de la policía se deslizó hasta detenerse. Los neumáticos chirriaron sobre el hielo, seguido de una camioneta plateada. El alguacil Sergio Montes salió primero, su enorme figura constante, la mano cerca de su arma. Detrás de él vino Lucas, el amigo más cercano de Tomás, llevando una gruesa carpeta. «Bravo, Quintana», la voz de Montes tronó. «Suelte el arma, manos donde pueda verlas». Bravo se giró, con los ojos ardiendo. «No tiene...» Lucas lo interrumpió, su tono duro como el acero. «Tenemos una orden de arresto por 3 cargos. Agresión doméstica grave, amenazas creíbles a la vida y fraude de contrato». Sostuvo los papeles. Las pruebas incluyen fotografías de las lesiones de Marisa, mensajes amenazantes, testimonios de testigos y registros de fraude en el proyecto inmobiliario que dirigió con Tomás. El color se drenó de la cara de Bravo. Su agarre en la pistola se apretó como si pudiera arriesgarlo todo, pero Montes ya había sacado su arma. 3 agentes se extendieron en un círculo, cada vez más estrecho. El silencio era afilado como un cuchillo. Luego vino el fuerte tintineo del metal sobre el hielo, cuando la pistola cayó. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Bravo, el acero frío haciendo clic como un punto final. Mientras lo llevaban al coche patrulla, se giró una vez más, el odio y la frustración ardiendo en su mirada hacia Tomás y Marisa. Los vientos de la montaña se extendieron de nuevo, trayendo el olor a pino
y el débil humo de la chimenea de Samuel. Marisa salió completamente al porche, sosteniendo a las niñas con más fuerza mientras veía las manchas oscuras extendiéndose en el abrigo de Tomás. «¿Estás herido?». Su voz temblaba, la preocupación cortando cada sílaba. Tomás logró una sonrisa débil, su piel pálida. «Solo un rasguño. Vale la pena si eso significa que todos están a salvo». Sus labios temblaron, los ojos brillantes de lágrimas. «Te debo mucho». Él sacudió la cabeza. «Sin deudas, mi elección». Se quedaron allí contra la nieve, sin votos pronunciados, pero ambos sabiendo la verdad. A partir de este día, nadie volvería a ponerle una mano encima a ella ni a las niñas. Epílogo. El precio de la justicia. La nieve de la mañana todavía caía en ráfagas dispersas, pero nada como la ventisca del día anterior. Un delgado sol se abrió paso a través de las nubes, derramando un pálido dorado sobre el patio delantero de Samuel. Sobre la nieve, débiles manchas de rojo diluido se extendían hacia afuera antes de ser barridas por el viento, restos de una tormenta que había pasado. Tomás se sentó en una silla de madera junto a la chimenea. Su abrigo estaba quitado, revelando un suéter grueso, el hombro izquierdo manchado de sangre. Se quedó quieto mientras Marisa desinfectaba la herida y la envolvía en vendas frescas. «No tienes que preocuparte tanto», dijo Tomás suavemente, con los labios inclinados en algo que pretendía tranquilizar. «He tenido cosas peores que esto». Marisa lo miró, sus ojos una mezcla de reproche y cuidado. «Pero esta vez fue por nosotros». Tomás comenzó a responder, pero ella volvió a inclinar la cabeza, concentrándose en su trabajo. Sus manos eran suaves pero firmes, mientras enrollaba la venda con cuidado sobre su hombro. Cuando ató el último nudo, levantó la vista para encontrarse con la de él. «No nos debías nada, Tomás. Nadie te obligó a quedarte, pero elegiste hacerlo, hasta el final». La luz del fuego pintó su rostro, proyectando líneas afiladas y cálidas sobre unos rasgos que eran a la vez fuertes y amables. Tomás se quedó en silencio durante un largo momento, sopesando sus palabras. «Hay algunas personas de las que simplemente no te alejas, Marisa», dijo, con voz baja pero segura. «Y tú, y esas niñas, son esas personas». Sus labios se apretaron, conteniendo las lágrimas. Había pasado demasiado tiempo desde que había escuchado palabras que calmaban su corazón de esa manera. En los días que siguieron, no hubo motores extraños subiendo la cuesta, ni sombras persistiendo en la puerta. Las noticias de la ciudad confirmaron que Bravo estaba bajo custodia. Las repetidas solicitudes de fianza de su abogado fueron denegadas rotundamente. Lucas llamó a menudo, guiando a Marisa en cada paso para prepararse para el juicio. Le recordó que guardara todas las pruebas, fotografías de los hematomas, declaraciones de los vecinos sobre haber escuchado discusiones y los mensajes amenazantes que Bravo había enviado. Tomás no se contentó con quedarse al margen. Trabajó con Lucas para descubrir más documentos del fraude inmobiliario de años atrás, pruebas de que Bravo había desviado fondos. Juntos, con los cargos de abuso, el caso se volvió aún más difícil de defender. El juicio se abrió una mañana de finales de invierno. Marisa se sentó en el estrado de los testigos, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Bravo fue admitido, con las muñecas aún esposadas. Llevaba un traje oscuro, pero sus ojos estaban llenos de veneno cuando se deslizaron sobre ella. El fiscal expuso el caso pieza por pieza. Fotos de hematomas en las muñecas, hombros y espalda de Marisa llenaron la gran pantalla de la exposición.
Los mensajes de texto amenazantes fueron leídos en voz alta. Marisa tembló ligeramente al volver a escuchar las palabras, pero mantuvo la barbilla en alto. Desde la galería, la mirada de Tomás era constante, como si le prestara su fuerza. Cuando el juez finalmente habló, la custodia de las menores Lía y Rosa se otorga a Marisa Quintana. El acusado, Bravo Quintana, tiene prohibido permanentemente cualquier contacto con la víctima y sus hijas. El golpe del mazo resonó fuerte y definitivo. Marisa exhaló como si le hubieran quitado una losa de encima. Bravo gritó algo, pero sus palabras fueron ahogadas por el zumbido de las voces en la sala del tribunal. Los agentes lo llevaron fuera, y esta vez, Marisa no sintió miedo. Esa tarde, regresaron al refugio de madera en el bosque. Saliendo del coche, Marisa respiró hondo el pino y la nieve. Las gemelas estaban dormidas en sus asientos de coche. Tomás abrió la puerta, esperando a que ella entrara primero. La chimenea ya estaba encendida, su resplandor muy parecido a la noche en que se conocieron. Pero ahora no había viento que arañara las paredes, ni amenaza en la puerta, solo paz. Dejando su bolso, Marisa se volvió hacia él. Ahora somos libres. Tomás asintió levemente, sus ojos suaves. Y siempre lo seremos. En ese momento, no había necesidad de más palabras. Todo lo que importaba estaba en la quietud y calidez entre ellos. Afuera, el cielo se estaba despejando. Después de la tormenta, todo parecía más nítido. No solo la vista sobre las montañas, sino el camino por delante para Marisa, sus hijas y Tomás. Un final inesperado. La primavera llegó tarde a las montañas. La nieve se derritió lentamente, dejando parches de blanco en las laderas. Pero las primeras flores silvestres habían comenzado a florecer. El suave murmullo de un pequeño arroyo se derramó sobre las rocas, mezclándose con el canto de los pájaros en el bosque de pinos. El refugio de madera de Tomás, una vez un retiro aislado, ahora brillaba con luz casi todas las tardes. En el porche, macetas de flores que Marisa había plantado se sentaban junto a unas pocas hierbas para cocinar. El patio estaba bien cuidado, con una pequeña zona de juegos completa con un columpio y un tobogán de madera que Tomás había construido con sus propias manos. Desde que la tormenta había pasado, decidieron abrir una pequeña casa de huéspedes, recibiendo solo a unos pocos huéspedes a la vez, para preservar la atmósfera pacífica. No había publicidad llamativa. La mayoría de los visitantes venían buscando desconectar de la prisa de la vida de la ciudad. Marisa se hizo cargo de la cocina y organizaba clases de cocina los fines de semana. Dentro, el aire era rico con el aroma a pan recién horneado, sopa caliente o pastel de manzana. A menudo llevaba un delantal, enseñando a los huéspedes mientras vigilaba a Lía y Rosa, que ahora podían agarrarse a sillas o mesas mientras daban sus primeros pasos inestables. Lía, más rápida en sus pies, a menudo se tambaleaba detrás de su madre, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Rosa era más reservada, aferrándose a la pierna de su madre, pero cuando Tomás la llamaba, sonreía y se acercaba para que la cogiera. «Ma, pastel», dijo Lía, sus palabras aún no perfectas, pero sus ojos brillantes. «Así es, cariño, el pastel de mamá». Marisa se inclinó para acariciar el cabello de su hija. Tomás a menudo ayudaba sosteniendo a una de las niñas para que Marisa pudiera trabajar libremente. Se había acostumbrado a hablar con los huéspedes mientras pequeñas manos se aferraban fuertemente a su camisa. Fuera de la cocina, Tomás ofrecía lecciones de carpintería y guiaba caminatas por las montañas.
Les mostraba a los huéspedes cómo cerrar, martillar y lijar suavemente. Les encantaban los artículos simples pero resistentes que hacía: marcos de fotos, sillas plegables y estanterías. A veces, Lía y Rosa jugaban cerca bajo la atenta mirada de su madre. Les encantaba ver caer las virutas de madera, siempre ansiosas por tocarlas, pero la voz de Tomás se volvía firme. «No, princesas, esta madera no es para jugar». Rosa arrugaba la nariz y retrocedía mientras Lía estallaba en carcajadas. Cada noche, después de que los huéspedes se iban a sus habitaciones, Tomás y Marisa se sentaban en el porche. Las niñas dormían, y la luz dorada del porche proyectaba un suave resplandor. El viento nocturno traía el olor a pino, el zumbido de los insectos y a veces el aullido distante de un lobo. Una de esas tardes, Marisa sacó 2 tazas de chocolate caliente. Tomás estaba lijando el borde de una trona para las niñas. «¿Crees que esta silla es lo suficientemente segura?», preguntó. «Casi. Las niñas son activas. Necesita ser lo más resistente posible». Él levantó la vista y sonrió. Marisa se sentó frente a él, observándolo durante un largo momento. A la luz cálida, sus rasgos eran a la vez fuertes y amables. «Tomás», su voz era suave como el viento, «nos elegiste cuando podrías haberte alejado». Tomás dejó sus herramientas, se secó las manos en un paño y se acercó. «Todavía te elijo, Marisa, todos los días». Ella sonrió. Sus ojos se empañaron no por la tristeza, sino por el tipo de felicidad que trae lágrimas. Ese fin de semana, organizaron una cena al aire libre para los huéspedes. Una mesa larga fue puesta bajo los pinos, cubierta con un mantel blanco, adornada con velas y cálidas luces doradas. Marisa sirvió pollo asado con hierbas, ensalada fresca y pan caliente del horno. Tomás se encargó de la parrilla y compartió historias de la montaña con sus invitados. Lía y Rosa se sentaron en sus tronas, palmeando las bandejas y balbuceando: «Dom, come». Las risas se extendieron por la mesa. Una invitada se inclinó hacia Marisa y le susurró: «Son adorables. Este lugar se siente como un hogar». Después de la cena, todos se reunieron alrededor de la hoguera, escuchando el crepitar de la leña bajo un cielo lleno de estrellas. Lía bostezó, enterrando su cara en el hombro de Tomás, mientras Rosa se quedó dormida en el regazo de su madre. Esa noche, después de que los huéspedes se instalaron, Tomás cerró las puertas y revisó el sistema de alarma. Marisa arropó a Rosa en la cama, cubrió a ambas niñas con mantas, luego volvió a salir al porche. El refugio brillaba cálidamente en medio del bosque. La luz se vertía desde las ventanas como una promesa, un recordatorio de que aquí todos estaban a salvo. Tomás le puso una manta ligera sobre los hombros. «Hace frío, entra». Marisa se apoyó en él, su voz apenas un susurro. «Creo que hemos construido una familia». Él le apretó el hombro suavemente, su mirada en las ventanas cálidamente iluminadas. «No solo una familia, Marisa, una nueva vida». Se quedaron allí de pie, sin anillos, sin votos floridos, solo calidez, luz y la tranquila decisión de elegirse mutuamente. Todos los días. En el rincón más oscuro de su estudio, lejos del calor de la chimenea, Tomás encendió su ordenador. Las imágenes de las cámaras de seguridad que había instalado en el porche de Samuel se transmitían en vivo. En la pantalla se veían los 4 SUV negros, uno con una matrícula que él reconoció de una propiedad que solía ser suya, ahora bajo el control de Bravo.
Los hombres que salieron eran los mismos que lo habían rastreado y amenazado años atrás. Tomás sonrió fríamente, un brillo de satisfacción en sus ojos que nada tenía que ver con la calidez del porche. Con una serie de clics, abrió una carpeta cifrada. Dentro había un archivo que detallaba el fraude de Bravo, sus cómplices, los detalles exactos del accidente de coche que había matado a Emilia y su plan a largo plazo para incriminar a Bravo. El sistema de seguridad de la casa, los sistemas de las casas de los vecinos, la información de su amigo abogado. Todo era parte de un plan metódico, y ahora, después de todos estos años, el juego había terminado.